nosotros acompañamos la lucha de la enorme mayoría de los trabajadores, de los sectores populares venezolanos, por dignidad en sus salarios, por derechos democráticos que han sido totalmente destruidos, contra el paramilitarismo, contra todo lo que son las características de un régimen que se ha movido hacia un rasgos cada vez más autoritarios, realmente una dictadura cívico-militar, como ellos mismos se definen como gobierno cívico-militar. Pero de ninguna manera tenemos apoyo para el sector que representa a Guaidó, que es básicamente títere del gobierno de los Estados Unidos. Y esto, aunque pudiera parecer contradictorio o para algunas personas difícil de comprender cómo uno puede ser opositor y no estar con ese sector mayoritario de la oposición, o cómo siendo antiimperialista, siendo socialista, podemos estar en contra de un gobierno que se proclama socialista o antiimperialista. Hay que entender que el gobierno realmente no tiene nada que ver con el socialismo ni con el antiimperialismo. Un gobierno que le ha entregado la industria petrolera a grandes transnacionales como Chevron, que ha entregado el 12% del territorio venezolano, un territorio 2 veces el tamaño de República Dominicana. No, 12. Sí, bueno, es más del doble. Bueno, lo que han entregado. Sí, lo que se ha entregado. Lo que han entregado, es okay. Se llama el arco minero del Orinoco, son más de 100.000 kilómetros cuadrados, y se le ha entregado a Barrick Gold, a Gold Reserve, a grandes multinacionales, a un costo ambiental terrible. O sea, es un gobierno que ha permitido un saqueo terrible que es brutalmente antiobrero. Hace poco veíamos las declaraciones del fiscal general Tarek William Saab, que cuando fue gobernador del estado de Anzoátegui en el oriente del país, perpetró una de las más terribles masacres que han sufrido los trabajadores. ¿Y a favor de quién trabajan que trabaja entonces el gobierno? Esa masacre fue la masacre de la Mitsubishi. Entonces, es un gobierno que representa a esa casta de nuevos ricos que llaman la boliburguesía popularmente, con un gran peso del sector militar en esa casta, y que gobierna en asociación y al servicio de los intereses transnacionales. En el pasado, como te quería decir, hay precedentes de una posición como la nuestra, por ejemplo, en la oposición el repudio a la agresión imperialista contra Panamá, pero que de ninguna manera implicaba darle apoyo político a Manuel Noriega, que más bien incluso provenía de las propias filas de la CIA, era un narcotraficante que había estado al servicio de la CIA. O en el caso de Saddam Hussein, también una dictadura en Irak, que durante muchos años fue totalmente funcional al imperialismo yanqui en su política contra Irán, que recibió visitas de Rumsfeld, que recibió dotación de toda clase de armamentos que después utilizó contra su propia población, como el pueblo kurdo, y que la izquierda, sin de ninguna manera justificar al régimen de Hussein, se opuso a la agresión imperialista de Estados Unidos contra ese país. De la misma manera, en el caso de Venezuela, la oposición de izquierda está totalmente en contra de la injerencia de Estados Unidos, de la injerencia de Rusia y de otros países en nuestro país, de esas agresiones, como lo son las sanciones económicas implementadas en enero de este año, que implican digamos, prácticamente un bloqueo petrolero, la no compra de petróleo por parte de Estados Unidos, que es el principal cliente de petróleo venezolano, las sanciones financieras, asimismo. Todo eso nosotros repudiamos también el intento del 30 de abril, sobre el cual ese intento de golpe hay que decir que fue extremadamente débil. Ahí se demostró que realmente con 20, 25 soldados... ¿Fue débil o no funcionó? Es imposible que con 20 o 25 soldados se tomara un aeropuerto militar en Caracas. Y lo que se desprende de las declaraciones tanto del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, quien se proclama chavista y socialista, pero que por cierto fue formado en la Escuela de las Américas, en Fort Benning, en Estados Unidos, la infame escuela de torturadores latinoamericanos. Sus declaraciones, como las declaraciones de Bolton, de Pompeo y del propio Trump, dan a entender que había un entendimiento entre el gobierno de Estados Unidos, que dirigía directamente ese intento de golpe, y sectores militares chavistas que a última hora deciden no participar, lo que en última instancia demuestra que el árbitro final de la política en Venezuela siguen siendo esos militares chavistas. Tenemos que hacer un corte y volvemos inmediatamente con Simón. Bien, amigos, continuamos esta conversación sobre la coyuntura actual
abierta desde enero, pero complejizada con las acciones del 30 de abril, que todos conocen como un intento de golpe fallido o algo que no funcionó en ese intento de golpe, porque no es verdad que 50 o 60 militares más unos cuantos civiles iban a poder asaltar no solo la base militar de La Carlota, sino tomar el poder. Entonces, se apresuraron ellos. ¿Qué entienden ustedes que pasó? Bueno, como te decía... esto no es para hacer política de conspiración, sino para entender cuál es la situación actual, porque en Venezuela la carencia que está sufriendo la población es muy grande y Trump ha anunciado sanciones aún mayores, que no sé cuáles serán. De hecho, había un guardacosta de los Estados Unidos que estaba ahí casi en las aguas territoriales de Venezuela anteayer. Sí, un ex embajador de Estados Unidos, de apellido Brownfield, en algún momento planteó incluso que podría ser posible un bloqueo naval en estricto sentido, sí, militar. Ahora, en relación con ese fallido intento, que nuestro partido repudió desde el primer momento, entendiendo que era una maniobra dirigida por Estados Unidos, como te decía, por esas declaraciones tanto de Vladimir Padrino López, que es el ministro de la Defensa, como de funcionarios del gobierno gringo, queda claro que ellos formaban parte de ese intento y en algún momento deciden no participar, lo que deja abierto, digamos, la incógnita debido a que hubo entonces negociaciones y contactos entre militares del chavismo y el gobierno de Estados Unidos de que en el futuro esa vía de que se hagan esas negociaciones con sectores militares del chavismo la que imponga una salida tutelada y dirigida por el imperialismo, que nosotros rechazamos. Nuevamente, el único que debe... Sería un golpe de Estado tradicional y en lugar de poner a Guaidó, poner una junta militar de gobierno. Claro, desde el punto de vista de esos militares chavistas, probablemente ellos ven que si ellos son los que tienen el control de las armas, ¿para qué cederle el poder a nadie más? Las armas y al todo menos en una negociación podrían plantear que esa sería una posible transición. Ahora bien, lo que nosotros queremos dejar totalmente claro es que solamente el pueblo venezolano le reconocemos la potestad y la soberanía de poner y quitar gobiernos. Claro. Eso no significa reconocerle ninguna legitimidad al gobierno de Maduro. Como te decía, en el caso de otras dictaduras como la de Noriega o la de Hussein, también nosotros hemos sido coherentes y consecuentes en plantear que tendría que haber sido el pueblo panameño o el pueblo iraquí el que cediera su propia salida en ejercicio de su derecho a la autodeterminación. Entonces, esta es de manera muy clara la posición que nosotros sostenemos. Entendemos que la enorme mayoría del pueblo venezolano, en repudio a un plan de ajuste que incluso ha llevado a la hiperinflación a Venezuela, que ha forzado a más del 10% de la población a salir del país, todo esto previo a las sanciones de Estados Unidos, simplemente por la decisión del gobierno de Maduro de que para pagar hasta el último dólar de deuda externa entre el 2014 y el 2018, se hizo una reducción de más del 80% de las importaciones. Se redujo el Producto Interno Bruto a la mitad como consecuencia de ese ajuste tan brutal. O sea, fue un conjunto de medidas que llevaron el salario mínimo a menos de $5, que cuando uno las entiende uno ve, bueno, esas son las razones por las cuales el chavismo perdió las elecciones de 2015, tiene un apoyo popular que ronda alrededor del 15-10% apenas, y con un repudio mayoritario. Eso no significa que ese repudio mayoritario esté endosado a confianza en Guaidó o muchísimo menos en el imperialismo. Pero aquellos sectores de la izquierda que soslayan ese repudio popular al gobierno de Venezuela le hacen un flaco favor a la causa del socialismo y del antiimperialismo. Nosotros creemos que es no solo posible, sino necesario para una posición revolucionaria en Venezuela o en Latinoamérica ser crítico y ver la realidad de lo que está ocurriendo en Venezuela, pues oponiéndose tanto a la agresión por parte del gobierno de Trump y a la intención del gobierno de Trump de decidir quién gobierna en Venezuela,
como también a rechazar un régimen cívico-militar que no tiene nada de socialista ni de revolucionario y que gobierna en contra de los trabajadores, en contra de los indígenas, de los campesinos, de los sectores populares. ¿Por qué esa obstinación en pagar la deuda a costa, por ejemplo, los Kirchner cuando llegaron al poder, cuál fue su magia para reencauzar la economía? El default a la deuda. Claro, era una deuda con las finanzas internacionales y con los mercados de bonos. En este caso, ¿hay alguna vinculación política con China o con Rusia y no así con los mercados internacionales de bonos? Para que tengamos una idea de cómo es la economía venezolana, hasta enero de este año, cuando comienzan las sanciones petroleras, el primer socio comercial de Venezuela era Estados Unidos. Es decir, si tú sumabas a Rusia y China, el comercio bilateral, no le llegaba ni a la mitad del comercio con Estados Unidos, que era más de 2/3 del comercio internacional. La principal fuente de importaciones y el principal destino de exportaciones. E incluso los principales acreedores de deuda externa están en Wall Street, no en Beijing ni en Moscú. Entonces, esta obstinación que, como bien la llamas, caracterizó al gobierno de Maduro, responde a su propia condición como gobierno capitalista. O sea, ellos han tratado de demostrar hasta lo último, incluso a costa de destruir, paradójicamente, totalmente la economía venezolana, que son un proveedor confiable de petróleo y que son confiables en el pago de la deuda externa. A diferencia de Ecuador, de otros países donde se hicieron auditorías de la deuda externa, en Venezuela nunca se hizo y el gobierno venezolano siempre fue muy insistente en que la deuda venezolana, a diferencia de otras en Latinoamérica, era perfectamente legal y legítima, cosa que tampoco es verdad porque gran parte de la deuda resulta de estatización de deudas privadas en años anteriores. De tal forma que el asunto del no pago de la deuda externa resulta crucial para la recuperación política y económica de nuestro país y ni Guaidó, que incluso en su condición, digamos, de gobierno espurio, interino, ha autorizado el pago de servicios de deuda externa venezolana contraída por el chavismo, como en el caso del chavismo, que pagó más de 80.000 millones de dólares en los últimos 5 años. Ambos sectores se demuestran totalmente genuflexos ante Wall Street a la hora de tratar el tema de la deuda externa. Nos tenemos que ir a la pausa, Simón, pero me gustaría que en el segmento anterior tú explicaras un poco la situación de la oposición, de ustedes, los partidos de opositores. Si bien es cierto que lo lógico en Venezuela fuese que los venezolanos resolvieran este problema político ya extendido durante tantos años, también es cierto que si la oposición no se une, yo no veo la forma en cómo esto va a suceder. Y si los militares tomaran el poder para un gobierno de transición, ¿qué pasaría? ¿Estarían ellos realmente en la disposición de soltar todo ese poder, no solamente político, sino económico que tienen también? A ver si nos hablas un poquito de eso. Volvemos. Bueno, amigos, seguimos en la conversación con Simón Rodríguez, opositor de izquierda al gobierno de Maduro, y me remito a tu pregunta para no alargarlo mucho. Sí. Mira, ¿qué va a pasar? Realmente no hay ninguna posibilidad de que nosotros conciliemos una defensa de los intereses de la mayoría del pueblo venezolano, el pueblo explotado, oprimido, con una posición de, digamos, entrega y digamos, servilismo ante Estados Unidos. Esa es la razón fundamental por la cual nosotros no podemos integrar un bloque con la oposición de derecha. Eso por un lado. Por el otro, en lo que tiene que ver con el rol de los militares, bueno, ya hemos destacado el papel, los intereses económicos que tienen. Realmente, aunque ellos dicen que es un gobierno cívico-militar, habría que invertir la fórmula. Es más militar que cívico y ocupan las principales carteras, tienen el control de la empresa petrolera, tienen una empresa incluso minera, militar. Entonces, tienen grandes intereses económicos legales y también no legales, porque todo lo que tiene que ver con el control de las fronteras. ¿Es posible que ellos bajo esas condiciones le den la espalda a Maduro? Entonces, claro, hay una enorme descomposición en el país.
O sea, realmente la debacle económica es total. Incluso, bueno, cosas básicas como el funcionamiento del sistema eléctrico nacional se ha demostrado que está en ruinas. ¿Fue un boicot o no? Eso está realmente fue un boicot, plenamente documentado, que un ataque. Durante más de 10 años se ha ido deteriorando el sistema eléctrico por la falta de inversión, por la corrupción en la importación de chatarra, plantas termoeléctricas que son de segunda o tercera mano totalmente inservibles. O sea, realmente la corrupción, la falta de inversión ha destruido el sistema eléctrico. No un ataque. No, además las versiones que son desmentidas totalmente por los trabajadores eléctricos son contradictorias entre sí. Las del propio gobierno hablan de ataques cibernéticos contra sistemas que son analógicos, ataques electromagnéticos de los cuales después no hay ninguna evidencia. Bueno, de tal forma que luego han desatado una persecución contra los trabajadores que advertían que la desinversión estaba haciendo mella en el sistema, entonces ahora son criminalizados. Hay un ingeniero de Corpoelec que fue detenido y luego asesinado en los calabozos del Estado Bolívar. Bueno, una cosa realmente tétrica de cómo se persigue a los trabajadores para intentar encubrir y sostener estas tesis de sabotaje. Pero volviendo al tema militar, entonces, además de ese aspecto, digamos, económico, que es fundamental, también ha jugado un rol represivo muy importante, ¿no? en todo lo que ha sido el rol de la Guardia Nacional Bolivariana, lo que tiene que ver con el funcionamiento del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Entonces, lo que plantea Guaidó es una amnistía para todos aquellos militares que se dejen de acompañar al gobierno de Maduro, y esa oferta de impunidad es aquella con la cual se plantea incorporar a su proyecto a los militares del chavismo. Nosotros, en cambio, lo que planteamos es que no puede haber ninguna salida que implique olvidar o dejar en la impunidad todos estos crímenes. Es muy importante la justicia. Y ciertamente nosotros creemos que es muy importante además apelar a toda esa base de los bajos rangos militares que pasan hambre, que tienen enormes dificultades, al igual que el resto de la población, que no están comprometidos con la corrupción ni con los grandes negociados y reflejan el sentir de la mayoría del pueblo venezolano. Entonces, en última instancia, es solo la movilización popular y de los trabajadores la que puede dar una salida independiente a la situación en la que estamos, donde el país es prácticamente rehén de, por una parte, ese entramado cívico-militar, boliburgués, y por otro, el imperialismo. Eso es posible con esa red tan fuerte. Es perfectamente posible, y hay indicios. Durante la crisis eléctrica que hubo enormes movilizaciones espontáneas de los grandes barrios de Caracas y del resto del país. En el sur, en la frontera con Brasil, el pueblo Pemón se movilizó de manera autónoma en una gran y muy combativa lucha. También hemos visto, por ejemplo, esta semana que acaba de pasar, el fin de semana, se reunió en Caracas una asamblea sindical con importantes sectores de los trabajadores de la Universidad Central de Venezuela, de los trabajadores de la salud, trabajadores petroleros, como nuestro compañero José Boda, secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros, donde han acordado lanzar una plataforma sindical independiente para luchar en defensa de los trabajadores, donde, bueno, vemos que Venezuela tiene unas condiciones de semiesclavitud imperando en las relaciones laborales. O sea que hay condiciones para que este tipo de alternativa emerja, y se están dando pasos importantes en esa dirección. Bueno, la verdad es que a mí me parece un poco difícil que los militares suelten ese poder tan fuerte que tienen, pero sería, bueno, como tú dices, lo ideal que los de abajo, los militares de abajo, fueran los que los ayuden a la oposición. Una oposición solamente de los trabajadores, ¿sería posible que se cuestionara? Sí, del pueblo. Del pueblo. Bueno, mira, yo no quiero responder la pregunta, pero yo me recuerdo perfectamente que en el año 1979, hace 40, el Shah de Irán tenía las Fuerzas Armadas y el aparato represivo, quizá uno de los más grandes del mundo.
y el Shah de Irán cayó sin de la parte de la oposición tirar un tiro. Ahora, eso sí, era diariamente, por meses y meses y meses, movilizaciones de millones de personas. Millones de personas. Había una sola consigna, Allahu Akbar, nada más, y que vuelva Khomeini. Pero lo tumbaron, se cayó Pero aquí hay una represión grande. Bueno, allí también, allá también, es verdad. ¿Y por qué? ¿Y no sería mejor que ustedes, y ya es la pregunta final mía, la oposición pusiera sus reglas entre ustedes y se unieran? Porque es que es la única manera que yo creo que sería una salida inmediata rápida. Sí, lo que he tratado de ilustrar es cómo son orientaciones antagónicas. Una que ha puesto un proceso como el que señala Julio, de enorme movilización desde las bases de la sociedad, y otra que más bien trata de acotar la movilización, plantea consignas desmovilizadoras como que vamos bien, como que todo va bien, crea expectativas fuera de la realidad en que va a ser las sanciones económicas o la presión diplomática o incluso una intervención militar, porque Guaidó ha invocado, ha dicho, bueno, esa es una opción que debe estar sobre la mesa, lo que puede dar una salida democrática o progresiva al pueblo venezolano. Eso, el desacuerdo es total, es radical. Nosotros apostamos a una vía para que el pueblo conquiste libertades democráticas, logre conquistas sociales, económicas. Y lo que plantea Guaidó, hay que decirlo con total claridad, de ninguna manera significa una mejoría para el pueblo venezolano, simplemente, como dice la canción, quítate tú para ponerme yo. ¿Qué están haciendo ustedes para que esto sea una realidad, esto que tú dices que ustedes quisieran hacer? Bueno, te comentaba esta asamblea en la que hemos participado en Caracas, que ha dado el nacimiento de una nueva plataforma sindical. Además de esto, bueno, todo lo que son las protestas por el agua, el gas, los cortes eléctricos, todas esas protestas espontáneas y masivas que se están dando, nosotros las estamos acompañando. O sea que es un proceso vivo, no es solamente la invocación de una abstracción, sino que efectivamente hay esos procesos espontáneos y autónomos. Lo que creemos es que eso debe potenciarse, articularse y eventualmente dar saldos orgánicos que permitan efectivamente la configuración de una oposición mucho más contundente desde el campo popular y de los trabajadores. Bueno.